Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos. Gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar el ambiente electoral a muy poco de celebrar las elecciones en Voto 24. Hablábamos hace unos días acerca de la credibilidad del árbitro que debe de poner el orden, que debe fiscalizar y revisar la transparencia en el voto el próximo 5 de mayo. El Tribunal Electoral, después del traspié que ocurrió con respecto al orden en la papeleta de votación adelantado. Y esto, pues vamos a analizarlo también en contexto, al igual de cuál puede ser el ambiente y la situación de la candidatura del señor Molino con una inhabilitación que está pendiente en la Corte y algunos otros temas interesantes que le van a llevar a usted hoy, gracias a nuestro invitado que nos acompaña, el señor don Erasmo Punilla, que es ex magistrado del Tribunal Electoral. Bienvenido. ¿Por cuántos años fue magistrado? ¿30? 20. Lo estaba poniendo ya en otra. 20. Gracias. Bienvenido, don Erasmo. Muchas gracias por estar aquí en Contexto. Don Erasmo, si usted tuviera que remediar como magistrado, por así decirlo, la situación, el traspié que hubo en estos últimos días, ¿cómo lo haría? Bueno, lo primero que debo decir es que ya no soy magistrado y esa tarea afortunadamente no me corresponde a mí. Correcto. Ni me correspondió durante los 20 años que estuve en la magistratura. Esto es un lamentable error y hay que tomarlo desde la perspectiva de que no fue un error de mala fe. Desde la perspectiva de que hay que depositar en el árbitro todos los niveles de confianza que sean posibles. ¿Pero por qué ningún magistrado ha salido a hablar acerca de esto? Bueno, es malo decir en mis tiempos, pero en mis tiempos los que hablábamos éramos los magistrados, no los jefes de comisiones, por muy bien que lo están haciendo, los jefes de departamento, de las distintas direcciones y comisiones, pero en mis tiempos la responsabilidad era asumida por los magistrados, dando la cara, ¿no? Con transparencia. De hecho, la directora de la licenciada Sharon Sinclair, que está a cargo de esa tarea específica, es una persona muy experimentada, es una persona, la verdad, con muy buen desempeño en el Tribunal Electoral. Queja alguna no hay. ¿Qué pudo haber ocurrido? No creo que tenga ninguna vinculación el desempeño de Sharon Sinclair, porque es una persona muy competente, como tú dices, con mucha experiencia, y yo no creo que eso haya pasado por las manos de ella. Eso... Pero hay mucha gente que tiene que ver esa papeleta. ¿Por qué no se dieron cuenta de eso? Inaudito. Inaudito. Yo creo que han dejado de funcionar algunas institucionalidades dentro del Plan General de Elecciones, como es, por ejemplo, el papel del Consejo Nacional de Partidos Políticos y algo muy importante que es el funcionamiento de una Comisión Nacional de Informática de los Partidos Políticos, que deben, al menos así está concebido, revisar todo lo que tenga que ver con aplicaciones informáticas y con disposiciones electorales del Tribunal Electoral. ¿Deben revisar qué cosas? Deben revisar todo, desde los códigos fuentes hasta la Entonces, la ¿cómo última etapa. cómo nadie se...? Me imagino que ahí estaba representado también el partido de Molino, ¿no? Todos los partidos estaban representados, o deben estar representados. Es que no lo entiendo. Lo que pasa es que algunos partidos no le dan el nivel que requiere esta Comisión de Informática, que debiera estar integrada por verdaderos expertos en el tema, porque los temas informáticos no son fáciles. En primer lugar, son muy recientes, incluso para mí. Yo tengo que buscar quien me ayude y me asesore cuando tengo que tratar temas informáticos de envergadura, ¿no? Bueno, se dio una explicación en unas varias hojas del Tribunal Electoral hablando acerca de la forma en cómo
el proveedor, no el proveedor, bueno, sí, el proveedor y quien alimenta de información este boletín, pues parece que agarró una lista que no era o cosas así. Yo no soy experta en el tema, pero parece que la información... Vamos a tener que esperar la auditoría que el tribunal le ha pedido a la UTP. A la UTP. Vamos a tener que esperarlo para no especular, porque yo francamente no encuentro una explicación por ninguna parte. Por eso esperemos que los expertos en el tema, y yo no lo soy, que los expertos en el tema den un dictamen. Vamos a pasar a otro tema. ¿Usted qué opinión le merece la inhabilitación que se encuentra en este momento en la Corte con respecto a la candidatura de Molino? Lo menos que puede ser calificado ese recurso es de inoportuno y de extemporáneo. A estas alturas del proceso electoral, cuando los dados están rebotando en la mesa, no puede ser que tengamos la incertidumbre de la legitimidad de uno de los actores principales del torneo electoral. Aún así, ¿qué opina del salvamento de voto de Junca? Lo que debo lamentar es que haya trascendido el tema de un salvamento de voto que nadie conocía. Un magistrado sale diciendo o insinuando que hubo unanimidad en la toma de las decisiones del acuerdo, y sale otro magistrado a desmentirlo. Entonces, eso no ocurría en mis tiempos. En mis tiempos nosotros proyectábamos la imagen de una sola institución, de una institución sólida y consistente, aun cuando tuviéramos y tuvimos muchas diferencias, incluso salvamentos de voto, pero que no trascendían salvo para las partes interesadas. Pero esos salvamentos de voto también reflejaban no una unanimidad, reflejaban disentimientos en una decisión que después se proyectaba como unánime. Bueno, recordemos que lo democrático es que las decisiones pueden ser tomadas por mayoría, que es lo que ocurre en un caso. ¿Cuál es el problema que trasciendan ese tipo de decisiones? No es ningún problema, no debe ser ningún problema. El problema es que no se resuelvan para que no trasciendan, para que la institución se proyecte como una institución sólida, donde las diferencias o los trapos sucios se laven en casa, como dice el dicho, ¿no? Pero aún así, a mí me parece que eso pudiera ser una opacidad del ejercicio de los magistrados, porque no tiene nada de malo decir, señores, miren, la verdad es que yo salvé mi voto, pero el resto tuvo una mayoría. Pero no hay por qué salir a pregonarlo. ¿Por qué no? Porque no hay que pregonarlo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, es más importante, a mi juicio, mi modesto entender, es más importante mostrar la solidez institucional con decisiones no cuestionadas. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida con más En Contexto, no se vaya. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, acerca del ambiente que se vive a unos pocos días antes de las elecciones. Don Erasmo, usted estaba hablándome antes del cambio acerca de las reservas que puede tener el tribunal o los magistrados en ciertas decisiones. Y el ejemplo era precisamente el disentimiento que hubo con parte del señor magistrado Junca, de que él no estaba de acuerdo en cuanto a las tomas de decisiones que se estaban haciendo. Usted como persona, como magistrado, digamos que hubiera sido magistrado, ¿usted cómo hubiera votado? En ese caso yo creo que mi voto hubiera sido como el voto mayoritario de los actuales magistrados. Miren, el problema es que se menciona la inconstitucionalidad de la decisión, pero que está la decisión apegada y enmarcada, a mi juicio, en lo que dice el Código Electoral. Si el Código Electoral no se ajusta al espíritu de la Constitución, eso es otra cosa, pero que no le corresponde a los magistrados
del Tribunal Electoral decidirlo. Eso le corresponde a la Corte y debió ser oportunamente impugnadas las normas. Que esas normas del Código Electoral de que el suplente reemplaza al principal en sus faltas temporales y absolutas no son nuevas, eso es tan viejo como el Código Electoral. Entonces, lo que hizo el tribunal, la decisión mayoritaria fue acoger esa decisión. Que si el vicepresidente es o no es suplente, es otra discusión que debió darse en otro momento, a mi juicio, porque la tarea principal de un vicepresidente es eso, suplir al principal en sus faltas temporales y absolutas. De manera que a mí me parece que la decisión del Tribunal Electoral, la decisión mayoritaria, estaba correcta. ¿Hay tiempo para que la Corte falle antes de las elecciones? Ya no hay tiempo para que la Corte falle. Como mencionaba, en este momento los dados ya no están ni siquiera sacudiéndose en el cacho, claro, están en el aire. ¿Y si falla? Tendremos que ver las consecuencias. La Corte es soberana en la interpretación constitucional. Eso es su responsabilidad. Desafortunadamente, este análisis sobre la constitucionalidad o no de una candidatura presidencial, en este momento en que los dados, vuelvo y repito, están rodando en la mesa, esto tiene que ser una consideración a tomar en cuenta por la Corte antes de emitir su fallo. Usted en algún momento, digamos, en el pasado, por ejemplo, se había manifestado un poco con ciertas fricciones con la forma de hacer campaña del señor Martinelli. De hecho, lo dijo prácticamente que el estilo de la política, de la campaña que se hizo en 2009 y las conductas que la sociedad había percibido, usted no estaba de acuerdo con eso. ¿Ahora usted opina igual de la forma en cómo se está haciendo la campaña? Yo creo que es un remedo de la campaña del 2014, en donde hubo de todo. Todos, desde 14 leyes diseñadas y aprobadas especialmente para sacar ventaja de los adversarios, hasta hackeos a las bases de datos del Tribunal Electoral. Yo no descarto, es más, hubo miles de intentos de hackeo en aquella campaña. Yo no descarto que en esta coyuntura del tema de la papeleta no haya habido un hackeo también. ¿Usted cree que pudo haber sido producto de alguna fuerza externa? Puede haber sido, puede haber sido. Por eso insisto en que hay que esperar el resultado del análisis que hace la Universidad Tecnológica, que a mi juicio tiene la credibilidad suficiente para que su opinión responsable sea tomada de manera seria. Bueno, pero tal vez en la explicación que ha dado el Tribunal Electoral con respecto al tema informático se asume que hubo un error dentro de la forma en cómo se proveyó la información al proveedor para hacer la papeleta. No hay ninguna duda de que es un error, de buena o de mala fe, porque además es un cambio que si uno analiza y busca cuál es el objetivo de ese cambio, no encuentra racionalmente una explicación que le dé lógica. A menos que se quiera sembrar incertidumbre. A menos que sea parte de un proceso para sembrar incertidumbre, para seguir agitando y sembrando la desconfianza en el árbitro, que es la parte más sensitiva en un proceso electoral. La confianza en el árbitro tiene que ser preservada y por eso, mire que yo señalo que hay que esperar el dictamen antes de formarnos juicios apresurados. En el pasado usted habló de robo de elecciones. ¿Ahora usted también piensa que puede haber esto? Yo hablé de intenciones de robarse las elecciones. Vuelvo y repito, el fraude no es nada más el tema de alterar las actas y cosas por el estilo. El fraude comienza cuando, por ejemplo, hubo una actitud que todos los panameños recordamos, o que la mayoría debiéramos recordar, de que se emitieron 7, 8 leyes, no recuerdo exactamente el número, todas para tomar ventaja en detrimento de los otros competidores en aquellas elecciones de 2014. A ese fraude es el que me refería yo.
¿Qué expectativas tienen del día de las elecciones? ¿Cómo cree que se van a desarrollar el proceso? Yo espero y confío en que el pueblo panameño siga demostrando la madurez y la ecuanimidad que ha sido la característica en las últimas elecciones, en los últimos 30 años. Y espero que sea un día de fiesta electoral como todos. ¿Será pacífico o usted ve que haya situaciones de conflicto? Yo espero que no haya ningún acto de violencia. Yo no espero ningún acto de violencia, mejor dicho, en las elecciones. Además, el pueblo panameño tiene ya suficiente madurez para saber que al final de cuentas el proceso electoral de Panamá es muy transparente. Usted ha asesorado, por ejemplo, usted es asesor de la presidencia en materia electoral. ¿Le ha dado algún consejo a Gaby? A él no, personalmente no, pero hemos discutido en un grupo de pensamiento político todas las opciones. ¿Y cómo ve al PRD? En ese grupo de pensamiento político, ¿cómo analizan la situación del PRD en esta elección? No hay ningún secreto, ninguna duda de que el PRD en estas elecciones tiene una posición muy comprometida. Muy comprometida porque es evidente que el partido se ha fraccionado, pero también es evidente que el partido tiene mucha disciplina. Entonces, el PRD se ha caracterizado por tener estructura y disciplina. ¿Cree que con la cantidad de adherentes sea una garantía para poder lograr una posición importante o para ganar, como dice la campaña de Gaby? Yo creo que la membresía del PRD es suficiente para en unas elecciones tan fraccionadas como van a ser estas del 5 de mayo, tiene opciones de ganar si logran consolidar a la membresía para que vote partidariamente. Ese es un sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más En Contexto, no se vaya. Gracias por continuar en sintonía. Don Erasmo, estábamos hablando acerca de la posibilidad que le ve usted al partido para poder, pues no sé, ganar. Hay mucha gente que piensa que eso es muy improbable por el rechazo que tiene el candidato en muchos círculos sociales y políticos y por la cantidad de competidores. También confían mucho en los resultados de las encuestas, ¿no? ¿Usted cree que si se basan solamente en los números, puede ganar Gaby? Bueno, aquí puede ocurrir cualquier cosa. ¿Con cuánto puede ganar el vencedor, por así decirlo? Yo diría que tendremos un vencedor muy cercano al 30% de los electores, nada más. Eso es un porcentaje de votos muy bajo, pero que dada el fraccionamiento que hay en la oferta electoral, un 30% puede llegar a ser ¿Y el segundo? Suficiente. ¿Qué tan lejos del primero puede quedar? Pues quién sabe, dicen los mexicanos. ¿Usted ve una polarización del voto entre dos personas o ve uno punteando y los demás menos? Yo creo que ya hay no me gusta usar la palabra tendencia, pero por lo menos información que refleja lo que ha sido la tradición anímica del panameño en todas las elecciones. En algún momento prevalecerá el voto anti sobre el voto a favor. Y en algún momento la gente o vota a ganador o vota para impedir que otro candidato gane. Y aunque parezca difícil de entender, hay una especie de acuerdo tácito en la ciudadanía que se inclina. Y con respecto a las encuestas, ninguna encuesta de los últimos 30 años ha reflejado lo que pasó el día de las elecciones. Real. Así es. Bueno, realmente. Son una foto de un momento. Quién sabe, tal vez hay que buscar bien cómo se mueven las cosas.
¿Usted opina igual de Molino que de Martinelli? Bueno, yo creo que ellos dicen que son lo mismo, ¿no? ¿Y para usted? Para mí, yo les creo. O sea que sí. Sí, yo les creo que son lo mismo. Que hay una alianza entre el PRD y RM, como está diciendo varias personas de la oposición. Hay muchos rumores. Hay muchos rumores y muchas opiniones. En política ni siquiera son de sorprendernos, ¿no? ¿Pero esa alianza de qué tipo puede ser? Ni idea. Yo no veo que alianza, que en este caso sería sumisión. ¿No? No, yo no lo Porque, veo. bueno, hay alianzas, ahí son pactos, por ejemplo, para cargos menores. Claro. Para cargos de diputados, para cargos Claro. de representantes, de alcaldes. Ahí sí hay alianzas tácitas. Así es, Eso no es ninguna mentira. así es. Bueno, antes de que se vaya, hay una pregunta que me gustaría que explique cómo se hace. ¿Cómo se calcula el residuo en las elecciones y el cociente? Me gustaría que nos explique eso. Miren, la fórmula de cocientes, medios cocientes y residuos que consagra el Código Electoral desde hace muchísimo tiempo en Panamá, a mi leal saber y entender, es la única manera de darle representación a los grupos minoritarios en la contienda. Si hacemos como en Inglaterra, por ejemplo, o en algunos estados de los Estados Unidos en que todas las curules se deciden por mayoría, entonces habría una concentración demasiado fuerte de los partidos grandes, que siempre tienen la tendencia a ganar en todas las circunscripciones, y dejaríamos por fuera a importantes segmentos de la minoría. Por eso se diseña, hemos adoptado el tema de los cocientes, medios cocientes y residuos. ¿Cómo se conforman cocientes, medios cocientes y residuos? Vamos a usar números redondos Sí, más fácil. para que sean fáciles de seguir. En una circunscripción electoral, por ejemplo, para que tenga 100.000 electores y elige 5 diputados, el cociente se determina dividiendo los 100.000 electores que votaron. No son los que están en el padrón, sino los que votaron en la circunscripción. Ese número se divide entre las 5 curules que hay que llenar. Okay. Entonces, cualquier partido que tenga el 20%, o en este caso 20.000 votos, tiene un cociente electoral. Y por lo tanto ya tiene derecho el partido a que se le adjudique una curul. Ponga usted que en la primera ronda uno de los partidos tiene 28.000 votos. Ya tiene un cociente y un remanente de 8.000 votos. Y en la siguiente vez entonces se adjudican por medios cocientes. Medios cocientes es la mitad del cociente, 10.000 votos. 10.000 votos. En Y este así caso. se va. En este caso. ¿Y el residuo? Entonces, todos los partidos que tuvieron 10.000 votos tienen derecho a una curul. Entonces, si se adjudicaron, ponle tú que se adjudicaron 3 cocientes y medios cocientes. Un cociente y 2 medios cocientes, quedan 2 curules por llenar. Ahí es donde se va al residuo. Okay. Y entonces la regla cambia. Ya no son los votos que obtuvo el partido, sino cada candidato que no haya sido proclamado. Entonces siempre los partidos grandes les queda la falla que tiene el sistema del cociente y medio cociente, es que a la hora de adjudicar el residuo, la ley no establece lo que ¿A quiénes? Nos cansamos de proponer, que había que restarle a quienes ya tenían un cociente o medio cociente, por lo menos de restarle un medio cociente para que pudieran participar en el residuo. Pero no se hace. Entonces ahí se quedó produce. una tarea pendiente en ese caso. Está pendiente desde hace 30 años. No la arreglan por algo. Gracias, don Erasmo, por estar con nosotros en Contexto. Qué amable. Gracias a ti. Gracias por su tiempo y gracias por sus palabras. Y gracias a usted por la sintonía. Las noticias en contexto con Adela Coriad.